Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén llenos de curiosidad, porque hoy tenemos un tema jugoso. El título lo dice todo, ¿verdad? Urgente, el impactante secreto revelado, que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir el 8 de agosto. La verdad que te dejará sin aliento. Sí, así es. Hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento, específicamente en el enigma que rodea la relación, o la falta de ella, entre dos titanes de la actuación turca, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la fecha que hoy nos obsesiona es el 8 de agosto. Prepárense porque la historia que desentrañaremos hoy es mucho más compleja y reveladora de lo que imaginan. Pero antes de sumergirnos en los detalles, y para que no se pierdan ni una sola pieza de este rompecabezas, quiero pedirles algo. ¿Ya se suscribieron al canal? Es fundamental. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las noticias más frescas, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a ello. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocar una sinfonía de emociones, romance, pasión, una química innegable que trascendió la pantalla. ¿Cómo olvidar a los icónicos Can y Sanem de la exitosísima serie Erkenzicus Pájaro Soñador? Esa serie que como un huracán, arrasó con audiencias de todo el mundo, no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también encendió la mecha de rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa que se extendía fuera de los sets de grabación. La química entre ellos, señoras y señores, era palpable, explosiva, intensa, y parecía desafiar las barreras de la ficción. Era una conexión que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Los fans, totalmente cautivados por esta pareja, deseaban con fervor que su amor se materializara en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, de vídeos montaje, de homenajes que celebraban y glorificaban la supuesta relación. Se hablaba de miradas cómplices robadas, de gestos de cariño, de una conexión que parecía ir más allá de lo puramente profesional, de una complicidad que solo se encuentra en las parejas destinadas. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama trae consigo la exposición. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir se convirtieron en el centro de atención de la prensa rosa, que como buitres, no perdían detalle de cada movimiento, de cada foto, de cada interacción. Cada salida, cada encuentro, cada mensaje en redes sociales, era analizado y diseccionado en busca de pistas sobre el estado de su relación. Y por supuesto los rumores se intensificaron, creciendo y ramificándose como un árbol frondoso. ¿Estaban juntos? ¿Era real su amor? ¿Se estaban ocultando? Las dudas crecían con cada día que pasaba, alimentando las expectativas de los seguidores, quienes soñaban con un final feliz para sus ídolos. A pesar de la incesante presión mediática y las expectativas generadas, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre mantuvieron una postura discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. Nunca negaron ni confirmaron las especulaciones sobre su relación, lo que por supuesto, alimentó aún más el misterio y la curiosidad. Se limitaban a sonreír, a responder con evasivas, a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como reza el dicho popular, el silencio otorga, y en el mundo del espectáculo, a veces, el silencio es más revelador que las palabras. Y es aquí donde entra en juego el 8 de agosto, la fecha que hoy nos obsesiona y que es la clave para entender el entramado de su relación. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué evento, qué gesto, qué publicación desató la tormenta? Bueno, para comprenderlo a cabalidad, debemos retroceder un poco en el tiempo, sumergirnos en la atmósfera que se respiraba durante la grabación de Erkenzicus. Durante el rodaje se generó un ambiente de expectación y de tensión palpable. Las escenas románticas, la cercanía entre ellos, las declaraciones en entrevistas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. La forma en que se miraban, la manera en que se tomaban de la mano, la ternura que irradiaban, todo indicaba que entre ellos había algo más que una mera conexión profesional. Sin embargo, después de que la serie llegara a su fin, y por razones que aún no están completamente claras y que son objeto de debate, las cosas parecieron enfriarse entre ellos.
La magia, la chispa, la intensidad, todo pareció desvanecerse, dejando tras de sí un vacío que los fans no lograron llenar. Y aquí es donde el 8 de agosto cobra una importancia vital, casi monumental. Ese día, un detalle en las redes sociales, un gesto aparentemente insignificante, un evento que podría pasar desapercibido para la mayoría, llamó la atención de los fans más observadores, de los seguidores más atentos, de la prensa especializada en el corazón de Turquía. ¿Qué fue exactamente? ¿Un evento en particular? ¿Un like? ¿Una publicación enigmática? No voy a revelar exactamente qué fue, porque quiero mantener la intriga y mantenerlos al borde de sus asientos, pero sí les diré que se trató de algo sutil, un gesto pequeño, pero enormemente significativo para aquellos que estaban al tanto de la situación, para aquellos que seguían de cerca cada paso de sus ídolos. Algo que, combinado con otros detalles que se fueron filtrando en los días y semanas siguientes, evidenciaba un distanciamiento, una ruptura de la conexión que tanto habían disfrutado. El rumor más extendido, que se alimentó de fuentes cercanas a ambos actores, de informaciones confidenciales que se filtraron, es que la relación entre Can y Demet, aunque muy intensa, especial y llena de magia, no logró materializarse en un noviazgo formal, en una relación duradera y estable. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, fueron múltiples y complejas, un intrincado laberinto de factores que contribuyeron al distanciamiento. Diferencias de carácter, agendas incompatibles, y, tal vez, el temor a comprometerse en una relación pública, con todo lo que eso conlleva, habrían contribuido a que las cosas no llegaran a buen puerto, a que el cuento de hadas se desvaneciera. Ojo, esto no significa que hubiera una enemistad entre ellos, un odio acérrimo, una rivalidad que se extendiera hasta el infinito. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones se enfríen, que las amistades cambien, que las dinámicas evolucionen. Lo que sí parece evidente es que después de la efervescencia, de la explosión de emociones vividas durante Erkenci-Kuş, la relación entre Can y Demet evolucionó, tomando un rumbo diferente, un camino que se bifurcaba. La llama, que había ardido con tanta fuerza, se atenuó, dejando tras de sí las brasas de una amistad, quizás, pero ya no el fuego abrasador del amor. Este evento del 8 de agosto, ese gesto sutil, esa publicación enigmática, fue un pequeño indicador de esa nueva situación, de ese cambio de rumbo. Algunos interpretaron este hecho como una señal de que ya no existía una conexión romántica entre ellos, sino tal vez una relación más distante, menos íntima, o incluso un silencio cordial, un respeto mutuo que les impedía revelar la verdad. Otros, más escépticos, más incrédulos, minimizaron el asunto, alegando que era un simple malentendido, una coincidencia, una interpretación errónea de la realidad. Pero, como siempre sucede en estos casos, la realidad es mucho más compleja, mucho más matizada. Lo que sí es innegable es que ese día, el 8 de agosto, marcó un punto de inflexión, un momento crucial. Fue el momento en que los fans, los seguidores más acérrimos, se dieron cuenta, o confirmaron sus sospechas, de que algo había cambiado entre sus ídolos, de que la magia, la chispa, el amor que había traspasado la pantalla, ya no era el mismo. La esperanza, que había estado encendida durante tanto tiempo, comenzó a apagarse, dando paso a la tristeza y a la desilusión. ¿Y cómo se tradujo esto en el mundo real? Bueno, los fans, aunque entristecidos, aunque decepcionados, comprendieron la situación. Los rumores continuaron, las especulaciones no cesaron, las redes sociales se inundaron de comentarios y de análisis, pero la mayoría de los seguidores, con el corazón partido, aceptó que la relación entre Can y Demet había evolucionado, había tomado otro rumbo. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales, en sus proyectos, en sus metas personales, y en algunos casos, hallando el amor en otras personas, en otros brazos, en otros corazones. Can Yaman, con su carisma arrollador, con su magnetismo innegable, continuó protagonizando series exitosas, conquistando audiencias internacionales, traspasando fronteras, consolidándose como uno de los actores más cotizados y admirados de Turquía, un ídolo de masas, un hombre que despertaba pasiones desenfrenadas. Demet Özdemir, con su talento innato, con su belleza cautivadora, también siguió cosechando éxitos, protagonizando diversas producciones, demostrando su versatilidad como actriz, y cautivando a millones de espectadores con su encanto y su gracia. Ambos continuaron construyendo sus carreras, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. En definitiva, el 8 de agosto sirvió como un recordatorio agridulce de que en el mundo del espectáculo, las relaciones cambian, las emociones fluyen, las dinámicas evolucionan. Que aunque los fans sueñen con finales de cuento de hadas, la realidad a veces es diferente, cruelmente diferente. Que a pesar de la química, de la conexión, de L.
A chispa que traspasa la pantalla, no todas las historias de amor logran trascender el tiempo y el espacio, no todas las relaciones alcanzan el final feliz que todos anhelamos. Es importante reiterar una y otra vez que todo esto es una interpretación basada en la información disponible, en las fuentes periodísticas, en los comentarios de los fans, en el análisis de expertos en farándula. No podemos asegurar al 100% que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir, pero sí podemos afirmar, con bastante seguridad, que el 8 de agosto fue una fecha clave, un punto de inflexión en la evolución de su relación. Un día que marcó el fin de un sueño, pero también el inicio de una nueva etapa, llena de nuevos desafíos para ambos. Y ahora, después de esta profunda inmersión en la historia de Can y Demet, ¿qué podemos concluir? Bueno, que la vida en el mundo del espectáculo está llena de sorpresas, de giros inesperados, de historias que conmueven y que nos hacen soñar. Que las relaciones, incluso las más intensas, las que parecen predestinadas, pueden terminar, pueden desvanecerse como un espejismo en el desierto. Que a pesar de todo, el cariño incondicional de los fans, ese amor que trasciende fronteras y lenguas, sigue siendo un motor, un impulso que les permite seguir adelante. Y que aunque la historia de amor entre Can y Demet no haya tenido el final que muchos esperaban, su legado en Erkencikus, y en la memoria de sus seguidores, en el corazón de millones, sigue siendo imborrable, un recuerdo que perdurará para siempre. Su historia, aunque con un final diferente al esperado, sigue siendo un testimonio de talento, de química, de magia. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la información? ¿Conocían ya lo que pasó el 8 de agosto? ¿Tenían alguna teoría sobre el distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus preguntas, sus teorías, sus reflexiones, sus especulaciones sobre este tema tan apasionante, tan enigmático. Me encanta interactuar con ustedes, compartir sus puntos de vista, debatir sobre este fascinante mundo del espectáculo. Sus comentarios son el alma de mi canal. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sientan curiosidad por el mundo de las estrellas turcas, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son el motor de este canal. Gracias de corazón por todo su apoyo. Hasta la próxima y recuerden, siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los chismes más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden suscribirse, es gratis. Y activen la campanita. Hasta la próxima.